Bien, vamos a continuar entonces con la gestión del alcance, con el tercer proceso que es definir el alcance del proyecto. Este proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Se describen los límites del producto o resultado y los criterios de aceptación. Es importante entender que este proceso de lo que trata es de generar una descripción narrativa de lo que es el proyecto, con base a los requerimientos que ya fueron identificados. Entonces, debo describir con base a los requerimientos una narrativa que le permita al lector entender qué es lo que el cliente necesita y con qué productos o cuál es el alcance que se va a generar con el proyecto para cumplir con esos requerimientos. Es importante entender que este es el único momento en el cual se puede decir lo que es y lo que no es parte del proyecto. Es importante describir qué servicios no incluye, qué procesos no incluye, qué funciones no incluye para delimitar el producto que se va a generar con el proyecto. Si eso no ocurre, pareciera que queda una descripción abierta. Es como decir, voy a pintar un edificio, pero no digo lo que no incluye. Me pareciera que voy a pintar puertas, paredes, techos y ventanas y rejas, cuando no es cierto ese nivel de cosas. Entonces debemos describir perfectamente qué es lo que es y lo que no es parte del proyecto. En ese sentido, la salida de definir el alcance es el enunciado del alcance del proyecto. Enunciado del alcance, eso es algo que se va a poder leer. Y actualizamos los documentos del proyecto que consideremos que agregan valor a este enunciado del alcance, como por ejemplo las premisas o los supuestos, documentos de requisitos que pudieran ser ajustados en este momento, matriz de trazabilidad de requisitos, que es esa tabla donde yo voy a poder describir cómo progresan los requisitos o los requerimientos del cliente, y el registro de los interesados, que es una tabla donde se muestra cuáles son todas las personas que tienen un requisito en el proyecto. Las herramientas y técnicas para definir el alcance de juicio experto, que prácticamente es una herramienta en todos los procesos de las áreas de conocimiento. Hablamos de análisis de datos, es decir, tenemos que determinar cómo se hace o cuál es el alcance del proyecto, y habrá análisis de alternativas, porque como lo he comentado en otra oportunidad, siempre hay más de una forma de hacer las cosas. Esas alternativas buscan una forma más económica, más eficiente de hacer el producto para el cliente. Una vez que tengamos esas alternativas, habrá que tomar decisiones que puede ser con base a múltiples criterios, y esas decisiones nos van a llevar a tomar la mejor decisión a favor del cliente. De eso se trata, hacerlo por este método de votación. Y bueno, habrá alguna interfaz o alguna interacción con el equipo del proyecto, y tendremos que hacer una facilitación, es decir, buscar crear sesiones de trabajo para lograr hacer de estas sesiones la definición del alcance que estamos buscando. Las entradas a la definición del alcance, partimos de que es el acta de constitución del proyecto, en donde ya el alcance está descrito a alto nivel. Recordamos que el alcance está descrito incluso en el caso de negocio. Hablamos del plan para la dirección del proyecto. En este caso hablamos del plan para la gestión del alcance, porque estamos en el área de conocimiento de alcance. Hablamos de documentos del proyecto, donde hablamos de premisas o supuestos para definir el alcance. Documentos de requisitos, que son los que van a ser cubiertos con el alcance del proyecto, y los registros de interesados. Y como siempre, habrá factores ambientales, infraestructura, servicios que la empresa tiene y que yo uso a favor del proyecto, y los activos de los procesos de la organización, que tienen que ver con políticas, procesos, procedimientos, plantillas que la empresa tiene y que yo voy a usar a favor del proyecto. Yo no voy a inventar plantillas, yo no voy a establecer nuevos procesos. Yo pudiera modificar los procesos, pero en principio recordamos que si vamos a hacer el proyecto en una empresa, vamos a usar los procesos de la empresa para hacer el proyecto. Ahora, estos procesos
pudieran ser mejorados. Y eso es lo que normalmente ocurre en estos casos. Y con estas entradas, herramientas y salidas, vamos a hacer un enunciado que explica cuál es el alcance del proyecto. Importante considerar que no todos los requisitos identificados se pueden incluir en el alcance del proyecto. Recuerden que vamos a interactuar con una cantidad importante de personas que tienen una percepción probablemente aislada o individual de lo que se puede hacer en el proyecto y comienzan a solicitar cosas que tal vez no aplican o que tal vez pueden no agregar valor a lo que se está haciendo. Puede agregar valor, pero no es lo que el cliente necesita. En este momento eso puede hacerse en un futuro cercano. El enunciado se elabora con los principales entregables, se analizan y se actualizan los riesgos, se determinan los requisitos, o determinar los requisitos es un proceso iterativo, esto no se hace en una sola sesión de trabajo. Normalmente el individuo tiene que pensar un poco lo que tiene que solicitar porque hay un impacto. Los requisitos son, de alguna manera, impactan otras áreas del negocio o otras áreas de la empresa, y esos requisitos tienen que ser discutidos, revisados y comprendidos por todos los interesados del proyecto y todas las áreas del negocio del proyecto. Y además ser cónsonos con el acta de constitución y con el caso de negocio. En procesos de ciclos de vida iterativo, el alcance detallado se determina para una iteración a la vez. Esto estamos hablando de procesos o proyectos en los cuales con cada iteración yo determino o culmino una fase, y esa fase detallada me ayuda a programar en detalle el resto de las fases del proyecto. Esas cosas ocurren cuando el requerimiento o el alcance para cubrir ese requerimiento se va identificando de manera iterativa o incremental. Ese enunciado detallado del alcance incluye lo siguiente: una descripción del alcance del producto, es decir, cuáles son los entregables o servicios que pueden ser verificables por el cliente, cuáles son los criterios de aceptación, condiciones que deben cumplirse, normalmente son especificaciones técnicas, funcionales y de diseño. Importante indicar cuáles son las exclusiones del proyecto, de manera explícita, lo que comentaba antes, lo que no es parte del proyecto. Y el acta de constitución y la definición del alcance difieren en el nivel de detalle con el cual se describen o especifican los productos. Esto es claramente de esta manera porque cuando yo escribo el acta de constitución no le he dedicado tiempo a detallar el alcance que el cliente necesita con base a unos requerimientos que ya están identificados en el acta de constitución. Entonces uno realmente lo que hace es detallar, es profundizar esos requerimientos, y probablemente surjan algunos cambios. Y probablemente esos cambios impacten el costo, impactan la duración, impactan el esfuerzo, de tal manera que la estimación que uno haga en el acta de constitución ya deja de ser precisa para lo que implica el proyecto, porque ahora estoy en un nivel de detalle mejor, en un conocimiento mejor de lo que se requiere realizar, y lo más seguro es que el tiempo, el costo y el esfuerzo que se identifiquen durante la planificación, o en este caso la definición del alcance, sean las que se seleccionen en lugar de lo que diga el acta de constitución. Una vez identificado o descrita la descripción del producto que se va a hacer en el proyecto, se realiza la estructura desagregada de trabajo. Esta estructura desagregada de trabajo es el proceso de subdividir los entregables del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Proporciona un marco de referencia de lo que se debe entregar. Es importante hacer énfasis en que la estructura desagregada de trabajo es solamente del producto.
no importa que diga trabajo, lo que yo voy a describir ahí es una casa con sus componentes, una autopista con sus componentes, un sistema de información con sus componentes, pero ahí no hay verbos. Se escribe que hace falta un diseño, pero no se escribe la palabra diseñar. Se escribe que hay que hacer pruebas, pero no se coloca la palabra probar. Eso es lo que hace o lo que se coloca en una estructura desagregada de trabajo. Este proceso se realiza una sola vez o en puntos predefinidos del proyecto, en donde yo pudiera hacer ajustes en las fases del proyecto. Entonces, la salida de la creación de la estructura desagregada de trabajo es la línea base del alcance del proyecto. Es importante entender que esta es la única herramienta que nos permite crear una línea base de alcance, donde yo tengo claramente especificado qué es lo que se va a entregar para cumplir con una necesidad de un cliente o de varios interesados. Actualizamos los documentos del proyecto, en este caso el registro de premisas y documentos de requisitos que pudieran ser actualizados en este momento. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas para crear la estructura desagregada de trabajo? Prácticamente hablamos de juicio experto, que nos ayuda a identificar cuáles son esos productos que pueden ser realizados para cubrir una necesidad del cliente, y una descomposición, es decir, una desagregación del producto de un nivel alto a componentes más pequeños, más fáciles de estimar, para tener una claridad de lo que conforma el producto del cliente. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Y la entrada a la creación de la estructura desagregada de trabajo es el plan para la dirección del proyecto, en este caso es el plan de la gestión de alcance, el enunciado del alcance, que acabamos de decir de qué se trata, y los documentos de requisitos que están constantemente asociados al producto o servicio que se va a realizar con el proyecto para cumplir con esos requisitos. A ver, los requisitos son la base del proyecto. Si no está claramente identificada la necesidad del cliente, difícilmente podremos tener claro el producto con el cual vamos a solventar esa necesidad del cliente. De tal manera que hay que invertir esfuerzos importantes, procesos, procedimientos, metodología, documentación, para tener claro qué es lo que el cliente necesita para poder darle el producto que solvente esa necesidad de la mejor manera posible. Hablamos también de factores ambientales que hemos mencionado en repetidas ocasiones, infraestructura, servicios que puede tener la empresa a favor, voy a usarlo a favor del proyecto, o también son factores ambientales externos a la empresa, como temas regulatorios, sociales, políticos, financieros, climáticos, porque todo eso también impacta la elaboración del proyecto. Y los activos, que son políticas, procesos, procedimientos, plantillas, información histórica de proyectos anteriores que yo puedo utilizar para crear la estructura desagregada de trabajo del proyecto en el que estoy trabajando en este momento. Y de esa manera creamos la estructura desagregada de trabajo, que ya vamos a ver cómo luce. Algunas consideraciones acerca de la estructura desagregada de trabajo: es una descomposición jerárquica de todo el producto del proyecto. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la estructura desagregada de trabajo, conocidos como paquetes de trabajo. Ya vamos a ver de qué se trata eso. En este momento la palabra trabajo se refiere a productos entregables. Como lo comenté, no hay actividades, no hay verbos en una estructura desagregada. Provee a la dirección del proyecto y al equipo del trabajo de un marco de referencia para elaborar el reporte de progreso del proyecto, y facilita la comunicación entre el gerente del proyecto y los interesados. De tal manera que la estructura desagregada de trabajo, que contiene el producto que se va a elaborar en el proyecto, también es una herramienta importante de comunicación. Además de que esta estructura desagregada de trabajo, en conjunto con su diccionario, conforman la línea base de alcance. Si no hay línea base de alcance, no habrá forma de comparar y generar indicadores de progreso o desempeño en un momento dado, en una fecha de corte del proyecto. Bueno, y así es como luce una estructura desagregada de trabajo, en donde está el proyecto
y el proyecto yo lo puedo desagregar en fases. También pudiera desagregarlo solo en productos, pero bueno, aquí las fases son un buen ejemplo para decir cómo se desagrega el proyecto en este caso 3 fases. Es importante entender que cada nivel de desagregación corresponde al 100% del producto que está por encima, de tal manera que estas 3 fases corresponden al 100% del proyecto X, como está aquí. La fase 1 se desagrega en 2 productos, de tal manera que estos 2 productos corresponden al 100% de los entregables que se van a elaborar en la fase 1, y el producto A se desagrega a su vez en otros 2 componentes más pequeños, más fáciles de estimar. Ahora bien, a este nivel de desagregación, que hemos mencionado que el nivel más bajo de desagregación se denomina paquete de trabajo, yo tengo que escribir un diccionario, es decir, tengo que colocar cuál es la descripción de este producto, cuáles son sus especificaciones técnicas, funcionales, de diseño, materiales, nivel de esfuerzo e incluso las actividades que pudiera yo necesitar para cumplir con este producto. De tal manera que debo describir en detalle todos los paquetes de trabajo. Si partimos de la premisa de que los productos de más bajo nivel representan el 100% del nivel superior, yo no tengo por qué desagregar el producto A. Yo lo que tengo que hacer es explicar en detalle cuál es el producto A1 y A2, y eso representa el 100% del producto A. No tengo por qué desagregar productos que no estén solamente desagrego productos que estén en el último nivel de desagregación de la estructura desagregada de trabajo. Por otro lado, existe algo que es el control de cuentas, que es el nivel por el cual yo quiero contabilizar el costo del proyecto. Yo puedo decir, por ejemplo, que quiero contabilizar todo lo que ocurre en la fase 1 y fase 2 en un código contable, en un registro contable, de tal manera que puedo registrar todos los costos de las tareas, materiales o recursos utilizados en la fase 1 y la fase 2 que queden en un solo control de cuentas, y puedo hacer lo propio en el producto C y decir que todo lo que se haga en el producto C cae o se registra en un control de cuenta distinto. Por supuesto que la suma de los montos acumulados en cada una de estas cuentas o estos códigos contables ciertamente va a ser el costo del proyecto. De tal manera que esto así luce una estructura desagregada de trabajo en donde tenemos un producto a alto nivel y se desagrega hasta los componentes de más bajo nivel que puedo describir en detalle para hacer las estimaciones de la mejor manera posible y contabilizar el proyecto de la manera en que se establezca realizar. Así entonces es como luce una estructura desagregada de trabajo. Algunas consideraciones acerca de la estructura desagregada de trabajo. En principio es creado por el equipo de trabajo del proyecto, está orientado a productos, no a actividades, como comentamos hace un momento. Lo que no está en la estructura desagregada de trabajo no existe, no es parte del proyecto. Y es muy simple, si yo he identificado todos los componentes de un producto o un servicio que vamos a hacer con el proyecto, realmente si la estructura desagregada de trabajo es el origen del cronograma de actividades, nunca tendría actividades para productos que no estén en la estructura desagregada de trabajo. De tal manera que con esta forma de planificar el proyecto tenemos consistencia y no debería haber productos que no estén en la estructura desagregada de trabajo. Sería raro tener eso, porque pareciera que hay un producto que se está haciendo y que no fue obtenido a través de una descomposición de un producto de nivel mayor. Se subdividen los productos hasta que no puedan ser divididos en productos menores, hasta que puedan ser estimados de manera razonable, y cuando hablamos de estimación hablamos de tiempo, costo, esfuerzo, recursos materiales o humanos, hasta que puedan ser tercerizados. Eso puede ser incluso a un alto nivel de la estructura desagregada de trabajo, hasta que puedan ser ejecutados sin interrupciones, de tal manera que el paquete de trabajo lo tengo totalmente definido, no tengo por qué esperar por información adicional o que no tengo en este momento, y si es así no podría comenzar a hacer la planificación de actividades o continuar con el plan del proyecto. De tal manera que si no tengo toda la información
de ese entregable de más bajo nivel, para los efectos prácticos no está culminada la elaboración de la estructura desagregada de trabajo. Y esto es una cosa importante que se hace para todos los proyectos. Todos los proyectos deben tener una estructura desagregada de trabajo. Dicha estructura desagregada de trabajo es la base de la matriz de responsabilidades, dado que como ahí tengo los productos de más bajo nivel, que son los que voy a ejecutar, eventualmente tendré identificada el rol y la responsabilidad de los diferentes individuos que participan en esos productos. Es la base de la estimación del costo, recursos, tiempo, es la base de la planificación de actividades, de la comunicación del proyecto y de otras áreas de conocimiento que veremos más adelante. Es la base de la estructura organizacional del proyecto. De tal manera que cuando tengo un proyecto que tiene a alto nivel el nombre del proyecto, a ese alto nivel tendré también la responsabilidad de un gerente de proyecto. De tal manera que la estructura organizacional del proyecto se puede parecer a la estructura desagregada de trabajo. Es importante hacer esas consideraciones y entender que por ahí van las reflexiones de este tema. Y el proyecto total puede ser descrito como la suma de los elementos o de tareas subdivididos en esa estructura desagregada de trabajo. Aunque comentamos que no van las tareas, pero ciertamente para hacer esos productos hacen falta tareas que vamos a colocar en el cronograma de actividades. De tal manera que si no hay un producto identificado en la estructura desagregada de trabajo, jamás habrá actividades para su ejecución. Y ese es el origen o la utilidad que tiene la estructura desagregada de trabajo. Si un proyecto no tiene estructura desagregada de trabajo, uno puede pensar cómo tengo certeza de que toda la estimación es correcta, de que la estructura organizacional es la correcta y que tengo las responsabilidades suficientes para cumplir con el proyecto. La verdad es que no la tiene. Si no existe una estructura desagregada de trabajo, hay de alguna manera carencia de estas cosas que están mencionadas en esta lámina. El contenido del diccionario de la estructura desagregada de trabajo, podemos ver aquí un formato. Hablamos de la identificación del paquete de trabajo, hablamos de la descripción del trabajo requerido para hacer este paquete de trabajo. Este es un cuadro que se hace uno por cada paquete de trabajo. Hablamos de hitos principales, hablamos de fechas en las que estos hitos deben cumplirse, hablamos aquí de actividades, de recursos, de trabajo, de materiales y de costo para cada paquete de trabajo. Hablamos de requerimientos de calidad, de criterios de aceptación, de información técnica y otra información que pudiera ser de utilidad para la construcción adecuada de cada uno de los entregables que generan estos paquetes de trabajo. Estos paquetes de trabajo después se van a obtener a través de un conjunto de actividades que ya hemos identificado aquí algunas de ellas y que serán colocadas en el cronograma de actividades. De tal manera que cada paquete de trabajo debe ser documentado con toda esta información que está en esta plantilla. Puede ser cualquier otra plantilla, pero este contenido es particularmente más relevante, que debe contener la descripción de un paquete de trabajo. El siguiente proceso es el proceso de validar el alcance. Validar el alcance es lo que el cliente realiza en un momento dado para decidir si acepta o rechaza el producto del proyecto. La salida de validar el alcance es el entregable aceptado. Fíjense que como entrada tenemos un entregable verificado, es decir, yo como responsable del proyecto, yo verifico que el producto cumple con el criterio de aceptación. Hacemos a través de inspecciones la decisión de si cómo está hecho el producto debería ser aceptado por el cliente. Se lo damos al cliente y el cliente lo acepta. Claro, también pudiera no aceptarlo y encontrar algún defecto y rebotarlo. Si eso es así, entonces habrá una información del desempeño, habrá solicitudes de cambio y habrá que entonces hacer o documentar las situaciones que han generado esta validación de un producto del proyecto.
habrá lecciones aprendidas, habrá que actualizar los documentos de los requisitos diciendo que el requisito está cubierto o no, y una matriz de trazabilidad diciendo que el requerimiento, bueno, está en progreso o está aceptado. De tal manera que entonces las herramientas es inspección y toma de decisiones, y las entradas, además de los entregables verificados y el desempeño del trabajo, partimos de que hay el plan de gestión de alcance, el plan de la gestión de requisitos y la línea base de alcance. Claro, tiene que entrar el plan de alcance porque estoy validando el alcance del proyecto. Tenemos otros documentos requeridos también para la validación del alcance, que tiene que ver con lecciones aprendidas, los temas de calidad, porque la calidad es una parte importante del producto del proyecto, documentos de requisitos y matriz de trazabilidad de requisitos. De tal manera que la entrada es esa necesidad del cliente y ese alcance de alguna manera verificado por parte del proyecto, se inspecciona y se decide si se cumple o no con el entregable en un momento dado del proyecto. En esto consiste la validación del alcance del proyecto. Esa validación, como les comentaba, se logra a través de inspecciones, que son actividades de medición, examen, validación, para determinar si el producto entregable cumple con el criterio de aceptación. De eso se trata entonces, validar el alcance. Habrá que planificar reuniones con los interesados para buscar la aceptación del producto durante el control y monitoreo. Recuerden que estamos haciendo un proceso de control y monitoreo en el cual el producto ha sido desarrollado de manera progresiva hasta que se ha culminado y se entrega buscando la aceptación del cliente. Habrá que entonces habrá que validar los entregables, actualizar la matriz de trazabilidad, asegurar los criterios de aceptación, lograr el aseguramiento de calidad y bueno, los requerimientos de cambio que hagan falta para finalmente tener una aceptación formal. Recordamos entonces que esta validación va a traer como consecuencia la aceptación del producto del proyecto y por ende el cierre del proyecto. El último proceso de la gestión del alcance del proyecto es el control. La validación y el control se parecen mucho en el sentido de que este control del alcance es el seguimiento periódico, mientras que la validación se hace una vez que el producto se ha completado. O sea, el control, que se hace de manera periódica, lo que recibe es datos de desempeño, se hace un análisis de esos datos para de alguna manera verificar o validar que el desempeño obtenido a una fecha de corte es el esperado, aunque puede ser menos del esperado o más, y lo que sale es un informe de desempeño del trabajo y eventualmente solicitudes de cambio cuando el desempeño no es el esperado. Actualizamos entonces el plan del proyecto para hacer una corrección porque este producto que a la fecha de corte no tenía el desempeño esperado tendrá que ser ajustado. Entonces modificamos el plan de gestión del alcance si fuese necesario, la línea base de alcance, el cronograma, los costos y esta línea base para la medición del desempeño de estas líneas base. Y todo eso que hemos modificado tiene que ser documentado, tiene que ser registrado en algunos documentos que son lecciones aprendidas, los documentos de requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos. De tal manera que el control del alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto y se gestionan los cambios a la línea base de alcance. A ver, se gestionan los cambios cuando haga falta gestionar un cambio a la línea base. En principio, si hay una variación, yo debería corregir la variación sin modificar la línea base de alcance. Modificar la línea base del alcance o del tiempo o del costo es un caso extremo que requiere la aprobación de un comité, alguien que autorice realmente la modificación de esa línea base. Entonces esto es lo que es el control del alcance del proyecto. Entonces ese control parte de una medida del desempeño y progreso del proyecto, se basa en la matriz de trazabilidad, actualización de esa matriz para decir cómo ha progresado el requerimiento del proyecto, qué medidas de alcance se han completado, qué variaciones han ocurrido, qué acciones
correctivas, preventivas o reparación de defectos han surgido, o si hay algún requerimiento de cambio, sea por una modificación del requerimiento, por una identificación de algo surgido que no podía haber sido previsto al comienzo del proyecto, o porque el cliente hace una solicitud de cambio. O sea, hay que identificar el origen del cambio y modificar los documentos del proyecto para dejar evidencia de que el proyecto ha sido modificado a través del proceso regular para modificar las líneas bases de alcance. Y estos son los procesos de la gestión del alcance del proyecto.